8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 de la mañana en el Reporte 100 a través de Estéreo 100. Están con nosotros esta mañana los economistas Mario Campa. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, buenos días a tu auditorio. Mario Campa es economista itamita, egresado del ITAM. Así es. Alejandro Romero, economista búho, egresado de la Unison. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros, analista financiero. Buenos días, muchas gracias por Y muy bueno para los numeritos. Sí. Para los numeritos y para las gráficas. Bueno, yo quisiera platicar con ustedes, con ambos, sobre lo que Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente constitucional del país, anunció en su discurso en el Congreso de la Unión, su discurso en materia económica, que tuvo reacciones, una de ellas muy fuerte, de un empresario, Claudio X González, que en su cuenta de Twitter publicó que al país le va a ir muy mal, que al país, les voy a leer textualmente, aquí estoy perdiendo la nota, pero ahorita sale, dice que al país le va a ir muy mal. A ver, entro aquí la nota, ténganme un poco de paciencia, anda el internet rematadísimo este día. A ver, bueno, no se quiere poner esto. Qué desesperación. Qué desesperación, que cuando uno quiere que las cosas funcionen, no funcionan, ¿no? A veces así pasa. Es que quiero leer textualmente, aquí está. A ver, aquí está ya. Dice Claudio X González, nos va a ir mal, muy mal, lástima. López Obrador en contra del libre mercado, en contra de la reforma energética y a favor de una visión retrógrada, estatista, intervencionista, anquilosada. Los mercados van a reaccionar a este maniqueísmo de manera negativa. Nos va a ir mal, muy mal, lástima. ¿Así de plano, Alejandro? Mira, yo creo que ayer ya vimos que los mercados no reaccionaron de manera abrupta, digamos, al discurso económico de López Obrador. Yo creo que eso nos dice que quizás no se lo tomaron tan a pecho. Y por otra parte, aunque sí es evidente, eso sí hay que decirlo, hay un cambio de enfoque económico. Yo no diría que de modelo económico, pero sí un cambio de enfoque económico en la presidencia ahora con López Obrador. Finalmente hay cosas que también cuidó en el discurso, es decir, dijo no vamos a aumentar impuestos, no vamos a desequilibrar las finanzas del país. No obstante, obviamente se hizo anuncios de muchos programas sociales que para el enfoque, digamos, neoliberal, pues son incorrectos. Definitivamente el péndulo, el cambio económico va a ser notable, pero definitivamente hay puntos, creo que a conservar, como la estabilidad de las finanzas, que de alguna manera pueden tranquilizar a los mercados. Sí, ¿es así el panorama que describe Claudio X González real? No, bueno, yo comprendo a Claudio X González, ¿no? Es un empresario cuyos intereses están siendo afectados, ¿no? También está muy metido en la cuestión de la mal llamada reforma educativa. Entonces, y defiende parte de varios dogmas, ¿no? del modelo económico anterior. Entonces yo lo comprendo, ¿no? Pero bueno, si uno piensa un poco de manera más fría, más razonada, se mete directamente a analizar las propuestas, que yo no sé si Claudio los haya hecho a fondo. Bueno, descubre que tiene cosas de bastante interés y que van a la raíz de algunos de los problemas que ha tenido el modelo económico durante los 30 años, que si fuera tan bueno como dice Claudio X González, no estaríamos creciendo al 2%, ¿no? Sí. Que si quitas la población, el crecimiento poblacional es el 1%, no alcanza eso para que de una generación a otra los mexicanos vean realmente cambios en su estilo de vida, ¿no? En sus capacidades de compra. Sí, el neoliberalismo es Satanás, Alejandro Romero, es tan malo así como lo describió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los males del país en los últimos 30 años se deben al modelo neoliberal. Mira, yo creo que en principio la respuesta es no, porque si fuera tan malo el modelo económico, por eso te digo que hay un cambio de enfoque económico, no de modelo económico, porque si te fijas en el discurso, no va en realidad en contra del libre comercio, es decir, no dice como Trump, vamos a cancelar el TLC. O sea, le echa bronca al neoliberalismo, pero toma parte del neoliberalismo en su proyecto económico. Hasta cierto punto. También dice, dijo cosas muy interesantes que son ciertas, ha traído muy poca inversión
la reforma energética, pero tampoco dice voy a cancelar la reforma energética y vamos a volver a estatizar Pemex y vamos a cerrar la petroquímica. No llega hasta ese punto su discurso. Entonces, sí veo un enfoque económico distinto, mucho más de programas sociales, de subsidios al campo, que era algo que se había abandonado en estos años, pero no veo realmente un cambio de modelo económico que contraste de una manera... Pero desde tu punto de vista, ¿el neoliberalismo es el mal de todos los males en el país? No, mira, yo iría a esto. Cuando en el discurso él señala que en los 70s hubo crecimiento económico con desequilibrios. Recordemos a López Portillo y a Luis Echeverría, que fue pues sexenios que le hicieron mucho daño al país, porque aunque se creció, la deuda externa se disparó, la inflación se comió gran parte del poder adquisitivo, y eso heredó en la década de los 80s una década perdida, una década de crisis, donde entró un nuevo modelo económico efectivamente, pero que buscó corregir lo que se hizo mal en los 70s. Sí. No, es decir, la década perdida no fue producto de las políticas económicas que se implementaron, sino que fue una corrección de lo que se había hecho mal durante la década. Sí, anterior. ¿el neoliberalismo es tan malo como lo describió López Obrador, Mario Campa? No, yo nomás aquí haría una precisión, ¿no? López Obrador ha dicho que el modelo que le gusta es el desarrollo estabilizador, ¿no? Que va del año 46 a 1970, que coincide en el mundo con la propagación de las ideas keynesianas, ¿no? Que a la vez empiezan a surgir las neoliberales, un poco de historia económica. Y bueno, del 70 al 82 se da también un cambio de modelo, que es el desarrollo compartido, con López Portillo y Echeverría. Efectivamente, López Obrador jamás ha hablado bien de ese modelo, ¿no? Son dos modelos distintos. En el primero hay una gran promoción de la industrialización del país, y en el segundo pues es cuando vimos cosas que sí le dañaron bastante a la economía, como la estatización de la banca, mucho mayor involucramiento del Estado en la fijación de precios en la economía, muchas distorsiones, y ese modelo él no lo quiere retomar, ¿no? Lo de López Obrador sería una especie de neo-keynesianismo, que es retomar algunas de las ideas de promoción de la demanda frente al liberalismo, al neoliberalismo, que es promoción de la oferta, ¿no? Por ponerlo en términos muy simples, el neoliberalismo aquí en México empieza más o menos a partir de 1982, como una reacción natural a las fallas que tuvo el modelo de desarrollo compartido de Echeverría y López Portillo, ¿no? Sí, es decir, López Obrador quiere aplicar políticas económicas que Manuel Ávila Camacho, que Miguel Alemán Valdés, que Adolfo Ruiz Cortines, que Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz implementaron en México. Sí, mira, para resumirlo es básicamente el fortalecimiento del Estado benefactor, es el involucramiento del Estado para corregir algunas fallas de mercado, la industrialización del país. Ahora, no es una copia de recetas pasadas. ¿Por qué? Porque la economía ya ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Por poner dos ejemplos, ahora dependemos mucho más de las exportaciones, en particular de la manufactura, y ya no tenemos un tipo de cambio fijo, ¿no? Ya han cambiado también algunas reglas del modelo económico, ya también la autonomía del Banco de México importa mucho, vivimos en un mundo globalizado. Y en ese contexto está jugando López Obrador, ¿no? Y él lo sabe perfectamente, y vemos que ha sido congruente, ¿no? Él defiende la autonomía del banco, ha ratificado el TLC, nunca ha habido una crítica por esa parte, está dispuesto a aceptar inversión privada en sectores estratégicos, claro, siempre y cuando vaya bien acompañada de cero corrupción y que tampoco haya control, por ejemplo, de monopolios, ¿no? O gran concentración de la riqueza. Sí, Alejandro Romero, ¿tú qué opinas de la exaltación, no sé si sea correcto el término, que hace López Obrador de este modelo del desarrollo estabilizador que nos dice Mario Campa comprende del 40 al 70? En los sexenios de Ávila Camacho, Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Mira, es innegable por una parte que ese periodo tuvo un milagro económico mexicano, como lo llamamos los economistas. Hubo crecimiento, hubo baja inflación, no hubo devaluación. Sin embargo, es importante precisar que en ese tiempo las condiciones del país eran muy distintas. Es decir, teníamos una economía cerrada, teníamos un régimen político autoritario que podía imponer su voluntad sin necesidad de consultar al Congreso. En fin, tenemos un país muy distinto al que encaja en ese modelo. Entonces,
la añoranza de ese modelo pues es positiva en el sentido de los resultados que generó. Sin embargo, como bien lo dice aquí Mario, es imposible aplicar esa receta al país que actualmente tenemos, ¿no? Sí. Tendría que haber adecuaciones a la nueva realidad mexicana. Lo que está proponiendo López Obrador en materia económica, ¿ya se hace en alguna otra parte del mundo, Mario Campa? O sea, ¿qué modelo económico en el mundo está operando así como lo describe López Obrador? Sí, bueno, no estamos aquí, ni él está reinventando la rueda, ¿no? Sí. Antiguamente se tenían el dogma, bueno, el neoliberalismo, hay que decirlo, es muy particular, no es tan general como a veces tendemos a pensar. Por ejemplo, en Estados Unidos se dio durante la presidencia de Ronald Reagan, se agotó ese modelo. En Chile se dio durante la dictadura de Augusto Pinochet, se agotó ese modelo. En Europa también se dio en el Reino Unido con Margaret Thatcher, se agotó ese modelo. Estamos también con el neoliberalismo adoptando recetas que ya se vencieron en otras partes del mundo, ¿no? Ahora, también el paradigma ha cambiado, ¿no? No podemos negar que el modelo chino nos ha dado muchas lecciones de humildad en las que el Estado es el rector de la economía, pero no con tanto involucramiento como lo hacía, por ejemplo, en la Unión Soviética, que incluso se metía a decir, a fijar precios y a decir qué se iba a producir, ¿no? Sí. Ese modelo ya está vencido, nadie lo está tratando de retomar, pero sí con la experiencia china, el milagro de varias economías asiáticas, pues podemos ver que ha funcionado fuera de la ortodoxia económica, que muchos nos dicen es la única receta posible. Es decir, ¿el modelo chino es aplicable en México? Algunas cuestiones, sí, ¿no? Atracción de inversiones, el involucramiento del Estado para corregir algunas fallas de mercado, combate a desigualdad, expansión de beneficios sociales. Eso, por supuesto, que podemos tomar algunas lecciones y ver también cómo las podemos aquí mejorar. Ojo, estamos hablando de lo económico, no lo político, de ¿no? lo económico, claro, de lo económico, sí. Sí, Alejandro Romero. Sí, mira, yo creo que en Estados Unidos es un buen ejemplo retomarlo. Allá los demócratas, digamos que es la izquierda, por decirlo así de alguna manera, y los republicanos son la derecha. Y generalmente pasan una década con un partido que son los republicanos y otra década, como fue el caso de los 80s con Ronald Reagan y el caso de los 90 con Clinton, pero finalmente no se salen de ciertos fundamentos básicos, es decir, de cuidar la estabilidad económica, de cuidar la estabilidad de las finanzas del gobierno. Yo creo que si nosotros en la realidad mexicana aplicamos eso, cuidamos las cosas fundamentales, es decir, que este gobierno que empieza no se vaya a endeudar, que este gobierno no vaya a ser irresponsable con el gasto, con las finanzas, pero que sí, que aplique un enfoque de acuerdo a la doctrina que trae el nuevo pensamiento de este gobierno, pues yo creo que no va a haber problema. Es sano que haya ese cambio de política económica. Lo hemos visto en varios países, como te repito, en Estados Unidos. Entonces, no sería tan malo si se cuida lo fundamental. Sí. Si no nos volvemos en una borrachera, como fue el caso de López Portillo y Luis Echeverría. Sí, esto que se presentó en el Congreso, han surgido algunas ideas de algunos diputados que, hay que aclarar, no es una idea de López Obrador o no es una idea del secretario de Hacienda de López Obrador, pero por ejemplo, estas ideas de cortar las comisiones bancarias de Ricardo Monreal sin haberlo trabajado previamente con los bancos o sin haber planchado la iniciativa, la idea provocó una tremenda sacudida en los mercados. También esta idea del Partido del Trabajo de estatizar las Afores también provocó una bronca tremenda en los mercados. ¿Este gobierno podrá controlar esos arranques para no desestabilizar los mercados y meter esto en una crisis? Sí, mira, yo te pongo de esos dos ejemplos y te puedo dar un poco más de comentario, ¿no? En el caso de las pensiones, bueno, es el PT que es sí parte de la coalición que gana en las pasadas elecciones, pero no es el partido que actualmente tiene la mayoría, ¿no? Incluso pasan algunas horas de que se propone la iniciativa o empieza a crear un poco ruido y sale Mario Delgado a decir que no van a apoyar la propuesta, ¿no? Y entonces, pues los medios se siguen quedando con la versión de que el PT y entran en el debate cuando ya el líder de la mayoría, del partido que tiene la mayoría, dijo que no va a pasar, ¿no?
Entonces, bueno, hay que tomarlo también con calma y analizarlo. En el caso de la iniciativa de las Pero en el caso de los mercados, ¿qué? ¿No están informados como para No. medir que esa información o esas declaraciones no se pueden convertir en ley necesariamente? No, claro que están informados. Lo que pasa es que sí son iniciativas agresivas. Ha fallado un poco la estrategia de comunicación y cuando salen, el mercado no averigua inmediatamente qué tantas posibilidades tiene de pasar o no, sino que reacciona inmediatamente contra algo que sí crea incertidumbre y contra cuestiones que sí marcan un cambio de paradigma, ¿no? Eso es innegable. Cuando Sí. hay cambios, pues sí traen inestabilidad o incertidumbre más que inestabilidad. Y entonces eso, bueno, sobre todo a quien ahorita tiene privilegios o tiene el control o el mando de la economía, pues le causa cierto escosor, ¿no? Sí, ¿el aeropuerto le afectará a México en su economía, Alejandro Romero? La cancelación del aeropuerto. ¿Han tomado medidas este gobierno de revender los bonos o recomprar los bonos? Es recomprar los bonos para evitar demandas y tener más control sobre el proceso de cancelación del aeropuerto. ¿Habrá afectaciones posteriores por esto? Mira, yo creo que sí, en el sentido de que existe un cierto consenso entre especialistas en que la mejor opción era el nuevo aeropuerto. Sin embargo, hay que ser sinceros y finalmente nunca lo escondió López Obrador en la campaña, siempre estuvo en contra del proyecto y finalmente fue quien recibió los votos mayoritarios. Entonces eso quiere decir que tiene el respaldo suficiente para tomar esa decisión. Por otra parte, bueno, efectivamente el aeropuerto, recordemos que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México es la puerta de México ante el mundo, es decir, un turista alemán que viene a Oaxaca, por ejemplo, o que viene a Sonora, va a entrar por la Ciudad de México. Entonces, esperemos que la alternativa que se vaya a efectuar en comparación a lo que era ese proyecto, pues sea lo suficientemente competitiva y lo suficientemente audaz como para hacer que no nos arrepintamos luego de esta decisión. Sí, los mercados han reaccionado. ¿Cómo? ¿De qué manera en estas primeras horas de gobierno de López Obrador? Bueno, han reaccionado, hay que decir que hay noticias globales favorables, entonces han reaccionado de buena manera en estos primeros días. Sí. Ahora, en el tema del aeropuerto, a mí me parece una gran iniciativa, ¿no? El gobierno hace una oferta para comprar los bonos. ¿Con qué dinero? Con el mismo dinero que habían levantado de los fondos, ¿no? Estaba en un fideicomiso y ese fideicomiso, al estar, digamos, ocioso el dinero, pues va a recomprar los bonos a un precio incluso menor al que los sacó al mercado. Y eso, a su vez, que está ofreciendo comprar los bonos, que es por el 30% de la emisión, está además proponiendo un cambio legal, por ejemplo, en el título de concesión, para que lo que respaldaba a los bonos, que era la tarifa de pasajeros del nuevo aeropuerto, ahora, por ejemplo, se pueda utilizar con el aeropuerto de Santa Lucía o, si es necesario, con el aeropuerto de Toluca. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque está dando muestras el equipo económico de que, el mercado no va a ser el que dicte las reglas del juego, pero los va a tomar en cuenta, ¿no? No va a tratar de transgredir las reglas legales o cómo funciona la economía, ¿no? Tampoco va a meterse a crear una serie de situaciones legales que nos afecten, por ejemplo, en la atracción de inversiones. Ha respetado hasta ahora a los tenedores de bonos y está en pláticas con los contratistas, ¿no? Tampoco los está desdeñando y los está invitando a jugar un nuevo juego con nuevas reglas más claras para todos, ¿no? Sí, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y que nos ayuden a entender esto que está pasando en materia económica. Mario Campa, muchas gracias. Gracias a ti. Alejandro Romero, muchas gracias. Que les vaya muy bien, ojalá, dice, válgame, creí que iba a haber sangre. No, pues sí, hay cordialidad, pues, ¿no? Civilidad. Hay civilidad. Ya ya pasó el 1 de diciembre, ya estamos en una nueva época. Me dice un radioescucha, eso de los bonos, que vean cómo está pasando con sus precios, y eso de andar cancelando obras públicas no son buenas señales, me dice un radioescucha. Válgame, que me pide que omita el nombre, que expliquen qué es el mercado y cómo funciona, por piedad. Bueno,
tendrá que ser motivo de otra invitación, de otro programa. Da mucho gusto escuchar a alguien del ITAM que no suene adoctrinado, Óscar Castro. Es un comentario que hacen. Gracias, Gracias. Que les vaya muy bien. 8:32. Continuamos.